Ya, bueno, bendiciones, bienvenidos. Gracias a Dios por estar juntos una vez más para compartir la palabra que es siempre para nosotros necesaria y oportuna. La palabra para hoy la titulé Una espada de adorno. Bienes públicos destruidos, comercios saqueados, templos quemados, camiones quemados, una cultura narco que se toma las villas y poblaciones, balas llamadas locas, ninguna bala es loca en realidad, pero así la llaman, que le quita la vida a niños de meses que están durmiendo tranquilos en sus camas, delincuentes que asaltan sin pudor, sin vergüenza en las calles de nuestra ciudad. Y podríamos seguir mencionando la situación en que hoy nos encontramos en nuestro país. Y vez tras vez, de los cuales yo incluso ya uno comienza a cansarse, porque pareciera ser que la violencia la estamos normalizando. De tanto verla, pareciera que ya pasó a ser una normalidad y eso no debe ser. Las víctimas de cada una de estas situaciones repiten vez tras vez frente a una cámara: solo pedimos, solo queremos que se haga justicia. Y la respuesta es la misma todas las veces. Las autoridades dicen: nos vamos a querellar contra todo aquel que salga o sea responsable. ¿Cuántas querellas deben haber? Todas las veces es la misma respuesta. Otros que tengan participación en algún ente gubernamental solo lo lamentan, y otros, los más lamentablemente, se ocultan tras las cortinas de humo de la pelea, de la beligerancia política, culpándose unos a otros. Pero lo cierto es que queda la sensación, por lo menos en mí, yo no sentí, pero queda la sensación de que nadie hace nada. De que nadie toma esta situación como debe ser. Porque vivimos vez tras vez una escalada de violencia. Y la pregunta que es: ¿quién debe hacer algo? ¿Quién es el que debe enfrentar esta situación? ¿Somos todos nosotros? ¿Es responsabilidad de todos los ciudadanos? Lo más probable que así sea, pero primordialmente la labor es del Estado de nuestro país, del Estado de Chile. En particular, a través de sus cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellos carabineros, la policía, los fiscales, el poder legislativo, el poder judicial. El Estado de Chile. A quienes deben ejercer, son quienes deben poner en acción la fuerza legítima que se les ha conferido para que detengan de una vez por todas la violencia y la delincuencia. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que hoy el nivel de desprestigio que tienen nuestras autoridades, nuestras instituciones, es tal que, a juicio mío, han escogido la peor de las opciones: hacerse un lado. No cumplir con la responsabilidad de ejercer la fuerza y el poder que solo a ellos les corresponde. Es hoy la voz de la calle, como suelen decir ellos. Son las redes sociales que tienen a nuestras autoridades
arrinconadas, acorraladas. Y eso no trae paz, sino por el contrario, trae solo más crisis. Pues cuando el Estado renuncia a la fuerza, son otros los que la ejercen, volviéndose entonces nuestra sociedad una selva donde solo sobrevive el más fuerte. Viene bien entonces para este tiempo escuchar lo que en el primer siglo el apóstol Pablo nos recomendó, y en particular a nosotros los cristianos y especialmente a las autoridades. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 13. Voy a leerles en el capítulo 13 dos versos, pero sería bueno que pudieses leer este capítulo que titulan el respeto a las autoridades. Dice el verso 3 del capítulo 13 del libro de Romanos. Escúchame, presta atención. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Repito, haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes temer y tener miedo. No en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada. Tercera vez, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Para impartir justicia y castigar al malhechor. Todos los cristianos estamos de acuerdo, supongo y entiendo que así es en el caso tuyo, en que debemos vivir en paz con el Estado. Siempre y cuando éste no se oponga ni vaya en contra de nuestros principios. Porque claramente nosotros obedecemos a Dios antes que a las autoridades, y éstas se oponen a lo que nosotros creemos y basamos nuestra fe y nuestros principios. Ahora, históricamente han habido tres formas de relacionarse con el Estado, tres maneras en que el mundo cristiano ha visto esto. La primera de ellas, hay algún grupo que cree que el Estado es tan corrupto, que es demasiado corrupto, que hay que relacionarse lo menos posible con él. De tal forma que no se debe ni trabajar para el gobierno, ni votar, ni participar en las elecciones, ni siquiera estar enrolado en el ejército. Hay un grupo que mantiene esa postura. Hay un segundo grupo que cree que Dios ha dado al Estado la autoridad solo en ciertos asuntos, y que a la Iglesia le ha dado entonces autoridad en otro, Estado e Iglesia, donde la parte física, la parte solo relacionada al civismo, a los derechos civiles, a lo que está relacionado con lo propio y mundano, eso corresponde al Estado, y a la Iglesia las cosas espirituales. Todo lo que es intereses, es decir, diferenciados, que se complementan pero que no actúan juntas. Y hay una tercera postura que es con la que yo adhiero, y no tienes por qué tú estar de acuerdo conmigo, pero con la que yo adhiero es que hay otros que pensamos que los cristianos tenemos la responsabilidad de lograr que el Estado mejore cada vez, que el Estado sea mejor cada vez, que es parte también de nuestra responsabilidad. Lo podemos hacer eligiendo a cristianos u otros líderes que tengan competencia, que sean de un alto nivel de principios y que ellos puedan participar en el Estado, entonces mejorándolo.
Y de la otra forma, que es la que por la cual yo participo, es que podemos nosotros aportar en lo moral, sirviendo, influenciando de manera positiva en la sociedad. Y en eso es lo que creo estar aportando. Iglesia y Estado pueden trabajar juntos para el bien de todos. Pablo indica que nosotros, los cristianos, que la iglesia tenemos una responsabilidad en esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Somos parte de ella, no podemos alienarnos, no podemos alejarnos de ella. Disfrutamos de beneficios que nosotros hoy día tenemos por estar bajo un estado que difícilmente podríamos nosotros tenerlos si viviéramos aislados, si viviéramos solos. Pero no podemos solamente reclamar privilegios y dejar de lado y evitar nuestras obligaciones. Van juntas. Sea el punto que sea de estos tres a los cuales tú adhieras, hay una cosa que es transversal a estas tres opiniones. Ninguna de ellas está de acuerdo con la violencia. Ninguna de ellas defiende la violencia. Ninguna de ellas rechaza la idea de obedecer a las leyes, las reglas, las regulaciones establecidas por las autoridades. Es lo que dice este verso que les acabo de leer. No obstante, con lo que comencé diciendo, parece ser que en nuestro país estamos y nos sentimos desprotegidos. Una sensación de vulnerabilidad. Esto es tan antiguo. Platón sostenía que el Estado existe para garantizar la justicia y la seguridad, y para proteger al hombre, a la persona de las bestias y de los bestias, decía Platón. Es decir, de la gente salvaje, que puede estar dentro o fuera del país. Sin la presencia del Estado, el delincuente, el violento, el egoísta se toma el poder. El más débil estará entonces siempre indefenso. La vida no tendría más ley que la de la selva. Es el Estado que debe garantizarnos a todas las personas, a todos nosotros los comunes de este país, la seguridad. Y claro, para esto también nosotros tenemos que cumplir con la responsabilidad que nos compete frente al Estado. Escúchame. Cuando un gobernante renuncia, rehúye a su responsabilidad de hacer justicia y la cede y la entrega producto de esa acción a quienes más gritan, a quienes más meten ruido, entonces será capaz el gobernante de sacrificar al inocente y dejar libre al delincuente. Ya pasó en la historia esto. Hubo alguien que intentó, vez tras vez, librarse de la responsabilidad de sentenciar a muerte a un inocente. Él confió en el buen criterio del pueblo. Y había una costumbre en su época de liberar, indultar a un preso. Y tratando de liberarse del que él sabía, su conciencia se lo dictaba, era inocente, entonces escogió al más famoso de los presos peligrosos, al menos digno de ser liberado, a un homicida, a un sedicioso, a un asaltante. Y lo pone frente al inocente para que el pueblo pudiese decidir. La responsabilidad era de él y no la quiso ejercer. El imperio había puesto en su cinturón una espada que no debía llevarla por adorno. Ya lo había hecho varias veces. Sus manos estaban ensangrentadas por ocasiones anteriores. Y allí estaban. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sin duda. Pilatos, que él era el representante de toda la jurisprudencia romana,
que ésta pretendía asegurar un juicio justo a todos. Pilato era el responsable por la aplicación de este alto concepto de justicia humana. Sin embargo, dejó que la multitud, que las redes sociales, que la voz de la calle tomara la decisión, que dictara la sentencia. Y la sentencia del pueblo fue muerte para Jesús. Porque la pregunta de la autoridad en ese rato es: ¿y qué voy a hacer con Jesús? Muerte para Jesús. ¿Y qué vamos a hacer con Barrabás? Liberen a Barrabás, liberen la violencia, que la violencia ande suelta por las calles. Y el que había entregado la vida, el que había dado amor, el que había dado la vista al ciego, el que había simplemente recogido aquel que es huérfano, aquella que era viuda, la hizo nuevamente habitar en familia, para él la muerte. El pueblo manipulado, instigado por quienes eran sus líderes, pidió la liberación del hombre que vivía para destruir simplemente la vida del otro. Era su deber de hacer justicia, pero Pilato demostró estar más interesado en la política, en su bienestar, que en la justicia. Tuvo varias oportunidades para tomar la decisión correcta, varias ocasiones en que pudo hacerlo. La conciencia le acusaba, sin embargo se resiste a ello y tuvo miedo a la turba. No quería tener que ser acusado frente a su jefe, frente al emperador, y enfrentar un juicio. Tal vez hay autoridades que hoy temen que luego, si toman decisiones que son las correctas, tengan que ser enjuiciados. Están preocupados solo de ellos y de no asegurar entonces la tranquilidad, el vivir en paz en nuestra patria. Preocupados como Pilato solo de su carrera política, más que de aplicar la justicia. El lavarse las manos no libera de responsabilidades. Nunca. No es posible, ni para Pilato, ni para ninguna otra persona, decir: me lavo las manos de toda responsabilidad, porque eso es algo que nadie ni nada puede borrar. Fue incapaz de mantenerse firme en su debida posición, en su correcta posición. Llevaba una espada solo de adorno. Y yo espero que en mi país, a quienes correspondan y llevan la espada y que solo a ellos les corresponda, no sea una espada solo de adorno, como hoy puedo solo observar. Volvamos a nuestro pasaje. La autoridad, dijo Pablo, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios, aun cuando muchos de ellos no lo sepan. Están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Pablo no está sugiriendo en ningún caso que él apruebe un gobierno corrupto, ni funcionarios que no tengan a Dios presente en su vida, a una legislación injusta. No está mencionando eso. Él parte del hecho que ya la autoridad existe. Más bien él supone que el Estado se mantiene dentro de sus límites, aprobando el bien y reprimiendo el mal. La autoridad lleva la espada y no en vano. No debiera llevarla en vano. Es decir, con un propósito. Su espada no constituye un simple adorno. La deben usar en forma legítima para sancionar, para reprimir la violencia. Los gobernantes son responsables directos ante Dios. Si no la aplican, o si la aplican mal, si hacen un uso indebido de la fuerza o cualquier abuso de autoridad. Hoy nos amenaza, ¿saben?, algo peor que el coronavirus. Algo peor que el COVID-19 está en nuestro país. Hoy vivimos la anomia, la falta de ley, no porque no haya, sino porque existe la desobediencia, el desprecio por la autoridad. Esta desobediencia es la esencia del pecado. El espíritu de rechazo a todo gobierno. El pecado de desobediencia
existe aún antes de cualquier ley. El pecado ya existía y por eso es que provocó que la ley en el Sinaí partiera con un no harás esto o aquello, no lo harás. Eso fue antes de la ley. Y antes de la caída del hombre estaba también el no comerás. ¿Por qué enfatizo estos no? Porque toda sociedad, toda civilización se edifica frente a las prohibiciones de lo que no corresponde y daña a la convivencia. No deben temer a colocar las restricciones, a los límites a quienes han decidido a vivir en sociedad. Hoy ni siquiera los padres se atreven a decirle un no a su propio hijo que tiene meses de año. No deben tener el temor de eso. Quienes rechacen a los no establecidos para vivir en sociedad, entonces, y quienes transgredan esto, deben ser sancionados. La desobediencia de este último tiempo, de estos últimos días, la vemos en todas partes. El menosprecio por la autoridad. En los negocios privados deshonrosos. Estafas, colusiones de las empresas, etc. Pero sobre todo, hoy asistimos a la alarmante, a la triste realidad de la renuencia de nuestras autoridades en castigar realmente al crimen. Cuando algún juez, algún fiscal, de esos que se distinguen de los demás, que parecen ser la excepción, queriendo que se trate a los criminales con firmeza, como corresponde, hay otros que sin escrúpulos hacen uso de tecnicismos en los procedimientos legales para anular la ley y la sentencia y soltar a Barrabás. Idealmente las personas, y quisiéramos todos nosotros los cristianos que vivieran unidas por el amor cristiano, pero no es así, no lo están. Todo el mundo no es así. Todo el mundo no es cristiano. Pablo vio en el Estado un instrumento en las manos de Dios para preservar al mundo del caos. Y el deber del cristiano es ayudar, colaborar y no poner dificultades a esa labor. Hay una alerta y con esto termino. Cuando el Estado no toma la espada que se le confiere solo a ellos, de manera monopólica a ellos, cuando no toma su rol, cuando no cumple su función en garantizar la paz y la seguridad, y la entrega a otros, la violencia crece, pero hay alguien que tiene una espada de la más poderosa existente, una espada en sus manos, y que no renunciará a usarla cuando no haya alternativa alguna. Nuestra humanidad en su historia tuvo un evento triste, de tan terrible que Dios dijo que nunca más lo volvería a hacer de ese modo. En el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, Dios le dice a Noé, escúchame, presta atención a esto, he decidido acabar con toda la gente, pues la causa de ella, a causa de la gente, la tierra está llena de violencia. Génesis, capítulo 6, verso 13. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Fue la palabra de sentencia dada a Noé, y le dijo que construyera un arca para preservar la vida humana y la vida de los animales. Estaba la tierra llena de violencia, y el brazo fuerte de Jehová, en cuya mano está su espada, no temblará su mano,
Cuando la tierra se llene de violencia, lo hizo entonces en tiempos de Noé. Cuando hay ausencia de gobierno, el mal se desencadena. Los hombres hacen lo que les parece bien, según a sus propios ojos. Y no habiendo ningún temor de Dios, abunda entonces la destrucción y la miseria. Esa es nuestra gran alerta. Es por ello que tú y yo debemos ayudar y colaborar a que el reino de Dios se establezca también aquí en la tierra. Podemos, tú y yo, orando por quienes están puestos en autoridad y también influyendo en tus círculos más cercanos, a ser respetuosos y colaboradores del orden, del derecho, de vivir nosotros quieta y reposadamente. Padre, te pido por mi país, y especialmente por las autoridades que han renunciado a su labor, a su tarea, que están arrinconados, que han dejado que Barrabás corra suelto por las calles, por tecnicismos legales, mientras el débil, el indefenso sufre, mientras a nivel de nuestro país de norte a sur, los delincuentes se toman las calles, mientras los narcos hacen y deshacen, que no lleven la espada de adorno, sino sepan cumplir con su rol que le corresponde, aplicando fuerza legítima, sin abuso de poder, defendiendo al débil en nuestro país. Sin duda hará falta sabiduría y entendimiento. También hará falta que otros que tengan la vocación y el llamado al servicio público, hijos e hijas tuyas, comprometidos con los valores más altos del cristianismo, puedan también influir en esas arenas difíciles, complejas. Hazlos salir victoriosos de allí. Mientras tanto, nosotros como iglesia avanzaremos llevando justicia, paz, amor y esperanza para todos nuestros compatriotas. Dios bendiga Chile. Amén.